Presenta Santander Pyme. Abrí tu cuenta Pyme online. Santander, el banco que banca a las pymes. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Estudio Brun Costa. Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener la columna de Bioxel y vamos a estar con Alejandro Ferreiro, que nos va a estar hablando de la tremenda contaminación que significan las colillas de cigarrillo, que se tiran a la calle como de pronto no se tiran a otras cosas, como hemos generado cultura de no tirar otras cosas, pero las colillas se siguen tirando. Vamos a ver la gran contaminación que generan. Pero ahora, en este primer bloque estamos con el comisionado parlamentario para las prisiones, Juan Miguel Petit. Gracias, Juan, por estar. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Juan Miguel, se triplicó en 20 años la población carcelaria, ¿no? Las políticas represivas, las leyes represivas, digamos, ¿no? El aumento de penas, la generación de nuevos delitos, la ley de urgencia que limitó las salidas, ¿son responsables en parte de esto? Bueno, yo creo que Uruguay viene recorriendo ese camino que siguieron muchos países del mundo, buena parte de los países del mundo, en Europa, Estados Unidos, Canadá, siguieron el camino que es la reacción más fácil. El delito es desesperante, porque el delito es la violación de unas normas fundamentales de convivencia. Entonces la reacción fundamental a lo que a cualquiera le sale adentro cuando es víctima de un delito es, bueno, castigar, que vaya preso. En realidad, con el avance del tiempo, a medida que se van desarrollando una cantidad de conocimientos jurídicos, neurociencias, de trabajo social, de rehabilitación, se ve que el hiperencarcelamiento, el punitivismo, se vuelve en contra justamente de bajar los delitos y lograr rehabilitación. Entonces Uruguay todavía ha seguido en esa, aumentando la cantidad de personas privadas de libertad, mucho más allá de lo que puede tener, superando los cupos que tiene, superando el presupuesto, por lo cual no les puede dar tratamiento, no les puede dar rehabilitación, eso genera reincidencia, eso genera violencia, consumo de drogas, rupturas familiares, delitos, crimen organizado. Entonces, creo yo que ha llegado la hora de preguntarse, bueno, este camino no le funciona a Europa, no le funciona a los países nórdicos. Estados Unidos, que era el país más encarcelador del mundo, está dando marcha atrás, empezó a bajar, empezó a dar marcha atrás, fruto de muchísimos estudios, y bueno, somos campeones de América. Exacto. Bueno, Uruguay está muy mal en eso. Estamos primeros. La media de América Latina es 260 presos cada 100.000 habitantes. Tenemos 480 presos cada 100.000 habitantes. Eso es una mala señal. La gente podrá decir naturalmente, bueno, pero si tenemos una fiscalía, una policía eficaz que comete delitos, que vaya preso. Yo diría, bueno, cometió delitos, que tenga una sanción penal. El menú puede ser variado, puede ser ir preso, puede haber otro tipo de posibilidades, como de hecho las hay, pero hemos transitado sobre todo el mecanismo de la prisión, y la prisiones relativamente largas, y dejamos de ver que el origen del delito está en condiciones sociales y en situaciones que si no son atendidas, no vamos a tener otra cosa que más reincidencia. Todos los años se liberan unas 8.000 personas del sistema penitenciario. Todos los días, promedio, sale liberado una persona del penal de libertad. Una persona. ¿Cómo queremos que salga esa persona? Analfabeta, herida, cortada, sin saber comunicarse, sin tener capacidad de trabajar, o queremos que salga como un ciudadano posible para volver a insertarse. Podemos bajar la reincidencia a la mitad de lo que tenemos hoy si integramos la política penitenciaria y la política social. Y lograr eso, bajar nuestra reincidencia a la mitad, llevar a lo que tienen los países. Por ejemplo, España tiene un 20%.
Aunque Uruguay tuviera un 30% de reincidencia, que no llegamos a ese nivel europeo, pero Uruguay tiene un grado de desarrollo parecido al de España en el año 2000. Si Uruguay llegara a un mejor registro en esta materia, estaríamos hablando de entre 15 y 30.000 delitos menos por año. Porque si tomamos en cuenta que de esos 8.000 que salen liberados, va a haber entre un 60 y un 70% que va a reincidir. Si bajamos esa reincidencia, estamos incidiendo directamente en bajar la violencia. Nos sale carísimo tener un mal sistema penitenciario, pero no solamente en plata, nos sale carísimo en vidas, en robos, en rapiñas, en homicidios y en lesiones. Lo que pasa es que el delito genera tal malestar en la población, eso se refleja en el sistema político, entonces siempre es mucho más fácil legislar con punitivismo que pensando en la política social global. ¿Nos sigue costando $1.000 por mes cada preso más o menos? Sí, más o menos, sí. Ese es el número que hicimos el estudio con el presupuesto del año pasado, en el informe. Pasa que los precios aumentan y el presupuesto no. Bueno, el problema es ese. Aumenta la cantidad de privados de libertad y el presupuesto en gasto de funcionamiento y en inversión se mantiene hace muchos años ya estancado. Entonces hay algo que no puede funcionar. Si tú tenés, es como en una casa, si tú tenés 4 personas para comer, pero después pasan a ser 8 y está el mismo gasto, no va a funcionar. Entonces allí hay cosas que cambiar y como el sistema es infinanciable, el volumen del sistema es infinanciable, hay que pensar en un sistema diferente y decir, bueno, a ver, ¿qué hicieron en Europa? ¿Qué hicieron los países nórdicos? ¿Qué hicieron las democracias? Porque es otra confusión que hay a veces. Parecería como que la idea de mano dura, de ley y orden, es propia de los países democráticos. Y no es así. El pensamiento liberal, Adam Smith, prohombre el pensamiento liberal, tiene páginas y páginas escritos diciendo, bueno, cuidado con el poder punitivo, cuidado con la carcelización excesiva, cuidado con multiplicar las penas y multiplicar los delitos, cuidado con el Estado. Entonces, delitos, por supuesto, sanción penal, por supuesto, rendición de cuentas, por supuesto, pero la excesiva prisionización, aunque no parezca, genera más delitos. Ahora, antes de dar, digamos, si fuéramos a dar marcha atrás en esta cultura que venimos llevando adelante los últimos años, ¿antes hay que construir alguna cárcel más? Bueno, tenemos ahora una sobrepoblación crítica, un hacinamiento crítico. A mí me parece muy bien que se construyan algunas cárceles, porque aparte hay que cerrar algunas. Tenemos 123 presos donde deberían haber 100. Sí, en promedio, pero hay lugares en la metropolitana sí, claro, sí, que es peor, que superan ampliamente, hay lugares con hacinamiento y hay algunos puntos que son inaceptables para el Uruguay que no tenemos que rendirnos ante eso, son cosas que aparte no son adjudicables a un gobierno, ni a este, ni al anterior, son problemas que el país no ha logrado resolver, porque el gobierno son los 3 poderes del Estado. El gobierno en un sentido amplio no es solamente el gobierno del Poder Ejecutivo, son los 3 poderes del Estado. Entonces, yo creo que hay que pensar qué modelo queremos. Lo primero, como todo, es tener un plan. Por eso hemos abogado en favor de un plan estratégico en cárceles, es uno de los puntos de este acuerdo multipartidario. Hay que construir, pero no es un tema de ladrillos. Algún día se van a cerrar algunas cárceles, algún día vamos a tener un sistema más homogéneo. Fíjate tú, el penal de libertad es como el prototipo de cárcel de otra época, es celdario y nada más. De cualquier manera, aunque es duro decirlo y más descontextualizado, pero las cárceles estaban mejor durante la dictadura que en la democracia. Bueno, bueno, a ver, sí, lo entendemos. Era otro mundo, había 3.000 presos. Sí, había 3.000 presos, venía la inercia del viejo sistema penitenciario uruguayo, donde había, tú ya lo conociste, yo lo conocí como periodista, me acuerdo de haber ido a Punta Carretas, carpintería, panadería, se hacían muebles para afuera, se encuadernaban libros, ¿Cuándo cambió? Y bueno, alrededor del 2000, cuando empieza la explosión demográfica penitenciaria, con la pasta base, con la ruptura, nuevas formas de pobreza, de exclusión social, de pobreza también en cuanto a acceso a educación, desenganche del sistema educativo, que se desenganche del sistema laboral, estrategias de supervivencia, y la respuesta fue natural. A ver, uno no se puede poner de juez y decir, qué mal que estuvieron lo que hicieron todos. Son procesos que lo siguieron buena parte de los países democráticos del mundo. Lo que tienen los países democráticos, a diferencia de las dictaduras, tienen la capacidad de autocriticarse y autoanalizarse y de enmendar el camino.
ni China, ni Corea del Norte, ni otros países que no son democráticos cambian el camino porque no tienen estas discusiones que tenemos nosotros. Entonces, algunos ladrillos sí, pero sobre todo hay que ir a un modelo y a programas, sobre todo, a programas diferentes. No para a veces la gente dice, usted todavía que cometieron un delito, quiere premiarlos. No se trata de premiarlos, se trata de construir ciudadanía con personas que tengan acceso a educación, a cultura, a deporte, a salud mental, por ellos y por el vecino que se va a cruzar con ellos todos los días. Total, total. Ahora, hay condiciones. Si vos tuvieras el presupuesto y tuvieras las condiciones para montar un taller, un centro de estudio, incluso un centro de rehabilitación, el material humano que se ha generado allí dentro es rehabilitable aún, porque seguramente vos ponés una clínica de rehabilitación y son muy pocos los que van a ir. Son muy pocos los que van a ir a trabajar, son muy pocos los que van a ir a estudiar. Yo sé que es muy difícil esto decirlo, pero así como tenemos generaciones perdidas en otro ámbito, es difícil de asumirlo. Yo sé, te miro la cara y sé que es difícil de decirlo, pero estamos en un problema, ¿verdad? Lo que pasa que es un problema que no tiene una respuesta concreta. Es como decir, bueno, ¿el sistema de salud va a curar a todas las personas? Tú como médico, como cirujano, ¿vas a salvar a todos tus pacientes? ¿O hay algunos que ya se fumaron toda la vida, tuvieron una vida insana toda la vida, están condenados? Acá Uruguay perdió mucho tiempo. Y hay muchas vidas que ya son personas ya de más de 30 años, con una cantidad de dificultades, con trastornos de personalidad que se fueron consolidando y agravando, a los cuales se le sumaron otra cantidad de problemas. Pero si no tomamos si no cambiamos de enfoque, este problema va a ser cada vez más grave y las consecuencias van a ser cada vez más violentas, más crimen organizado, más delito. Pero sin embargo, Juan Miguel, esos procesos largos que vos hablás, a pesar de eso, el 70% tienen menos de 35 años. Son gente muy joven, pero además no hay que pensar solamente en los 14.700 que están allí. Pensemos en los miles de hijos. O sea, por ejemplo, una persona analfabeta, un preso analfabeto, y ya vimos los datos del alto índice de analfabetismo. 50% los que ingresaban el año pasado. Está. Según datos del MEC, oficiales, hay más del 50% de personas privadas de libertad que son analfabetas. La persona analfabeta tiene dificultades afectivas para comunicarse con el mundo exterior. Hace poco leí un artículo de neurociencias, aprender a escribir genera una especie de reciclaje neuronal. Se activan zonas del cerebro que no se activan si no se sabe leer y escribir. Eso se trasunta en las relaciones con los demás, ni que hablar con los hijos, con la pareja. Entonces, es cierto que hay muchas situaciones que son muy difíciles de revertir, pero hay que hacer. El Estado no puede, digamos, el particular, el ciudadano puede decir, bueno, yo no invertiría en esto, invertiría en otra cosa. Está en su derecho. Ahora, el Estado tiene una obligación de no dar ningún caso por perdido, porque no sabe cuál está perdido de antemano. Acá no se puede hacer un triage como en un campo de guerra que dice, no, está condenado por las gravedades ideas que tiene, vamos a atender a este que todavía se lo puede recuperar. Acá estamos hablando de la naturaleza humana, de la conducta humana. Es muy difícil predecir. Por supuesto que hay casos extremos. Por supuesto que en la campana de Gauss, digamos, del delito, tenés en una punta inocentes. O gente con delitos leves, gente que fue una cosa ocasional, una circunstancia, etc. Y en la otra punta tenés esos crímenes terribles, que a todos nos conmueve pensar que puedan ocurrir esas cosas, que sabemos que hoy en día son conductas que van a estar siempre vinculadas a una enorme dificultad de vida con los demás. Ahora, la gran masa son circunstancias sobre las cuales se puede trabajar. Se puede bajar la reincidencia, se puede terminar la reincidencia, se pueden lograr conductas menos agresivas, se pueden lograr muchas cosas. Y el Estado está obligado a intentarlo. Entonces la pregunta tuya es muy pertinente. La rehabilitación no es, bueno, que tengan deporte, alguna clase y hablarles con cariño y salen buscando trabajo y se van a llevar bien con todo el mundo. No, es muy complejo. Es muy complejo porque el salto a cometer un delito, aunque sea leve, aunque sea un hurto, refleja detrás muchos problemas sociales y personales, porque no todas las personas que tienen bagajes complicados atrás cometen un delito. Entonces la palabra rehabilitación es una palabra muy engañosa, porque rehabilitar quiere decir, suena aquello de, bueno, te
te rompiste una pierna, bueno, te hacen 4, 5, 6 medidas, ya se sabe que el resultado final es la rehabilitación, casi mecánico. Acá son seres humanos, entonces hay que invertir, hay que poner semillas, trabajar con método científico, intervenir en todas las dimensiones humanas y hacer todo lo posible para cuidar esa vida y todas las decenas y decenas de vidas con las cuales se va a cruzar. Pensemos en eso. Porque aparte, una vez que están ahí adentro, pierden su vida afuera. El otro día, hace un tiempo, ¿no? Salgo, viene un muchacho, una edad, no sé, un frío de short, ¿no? Y me dice, ¿no tenés algo para comer? Me dice, salí hoy del Concar. No tengo plata, no tengo casa, no tengo a dónde ir. Sí, eso que a veces mucha gente cuando se lo dicen puede pensar que es una manipulación de alguien. Muchas veces es verdad. Muchas veces es verdad porque hay un porcentaje importante de las personas privadas de libertad que no tienen nada afuera. Pierden contacto con la familia, claro. Muchos no tenían familia. Ya justamente esa falta de familia es lo que llevó a toda la cadena de sucesos que termina cometiendo el delito. Entonces trabajar con la preparación del egreso, con el aterrizaje después. Por eso esto tiene que estar bien, es ser parte de una política social. Ya no es las cárceles que uno veía en la película, bueno, una cárcel que está lejos, en medio del campo, está el preso marcando los días y cuando sale lo espera la familia y vuelve a su casa. Tiene que ser parte de una política social, son sectores de la sociedad y lo que pasa en la cárcel impacta afuera, como impacta, por ejemplo, como se ha visto, la sinergia que existe con algunas músicas, con léxicos, con vocabularios, con conductas, con algunas enfermedades como la tuberculosis, que tiene una sinergia en aquellos sectores más vulnerables. Entonces, si esto no forma parte de la política social, si hay todavía áreas de política social que no terminan de incorporar, decir, bueno, por ejemplo, la educación. La Ley Nacional de Educación no tiene ni un artículo sobre educación en cárceles. Ahora lo tiene, la última ley del presupuesto incluyó la idea de un Plan Nacional de Educación en cárceles, pero se estuvo mucho tiempo hablando de educación y no se habló de cárceles. Salud. El Ministerio de Salud Pública no tiene un plan de salud en cárcel, que es muy diferente que la salud en la policlínica barrial, total, que en un hospital, total. Porque la privación de libertad genera un efecto inmunológico en las personas, tiene un impacto en la salud de las personas, por mejor que sea la cárcel. Y psicológico, y psiquiátrico. Y en la salud mental. Muchas personas que tienen problemas de salud mental porque están compensadas, al poco tiempo de estar en la cárcel, se descompensan. Y eso daña a los demás, a su familia, a sus hijos. Admitímelo, Juan, hay gente presa que no lo debería estar. Hay mucha gente presa que no debería estar por muchos motivos. Primero porque tenemos un sistema que encarcela por exceso, o sea, que mata un mosquito con una bazuca. O sea, yo vi una persona ciega de 52 años preso por hurto. O sea, una persona ciega que comete un hurto, está bien, hurtos reiterados, que quizás provocaron alarma en la ciudad del interior donde estaba. Ahora, la única alternativa es que esa persona esté ciega en un bastón en una cárcel. Pero yo te hablo incluso, Juan, yo entrevisté a un delincuente que a todas luces, porque lo decía aparte un informe, era inimputable. No tengo ninguna duda que hay muchísima gente que en el momento en que se lo condena hay una cantidad de factores que no se ven o que no emergen y que hace que muchas personas no deberían estar privadas de libertad, a veces porque nos faltan otras instituciones. Yo he visto hace pocas horas, hablaba con una muchacha de 19 años que claramente es una persona que sí, comprende que hay una ley y que no puede robar, pero claramente es una persona con un nivel intelectual muy bajo y que ya con el impacto de la cárcel terminó de bajar. Entonces esa persona tiene que estar en otro lugar, en una clínica de salud mental, en una clínica de rehabilitación, en otro lugar, porque allí en la cárcel van a pasarle cosas muy malas. Entonces, por la naturaleza humana misma. Entonces, y además están los otros casos de personas que cometieron un delito, que tienen plena capacidad, pero que el delito cometido es un delito que no tiene sentido que lo pague con privación de libertad, que es mucho mejor que lo pague yendo a una clínica contra la adicción, a una clínica sobre la violencia, o que cumple una pena corte, pues vaya rápidamente a tener un cumplimiento afuera, donde haga tarea comunitaria, se capacite, tenga terapia familiar, tenga terapia, y de a poquito pueda volver a la sociedad y reservar la cárcel justamente para aquellos delitos
severos para personas que cometieron delitos graves, que requieren un proceso de rehabilitación más largo, más intensivo. Porque hoy en día, en la cárcel, ¿qué pasa también? Se mezclan todas estas realidades, Entonces, como tener en un hospital gente que, bueno, que tiene un resfrío, se va a curar solo, se le va el virus y va a volver tranquilo a la vida, mezclado con personas que tienen enfermedades graves. Entonces, claro, vos podés entrar a un hospital enfermo y no te curan, pero podés entrar enfermo y salir peor de lo que entraste. O sea, la cárcel está cumpliendo el sentido contrario al que debería tener. Bueno, una cosa que en eso compartiremos por nuestro enfoque periodístico, ¿viste? No debemos hablar de las cárceles como debemos hablar de los periodistas, los militares o los políticos. Sí. Hay 26 unidades con realidades muy distintas. Está bien. En las cárceles también en nuestras cárceles también pasan cosas muy buenas. También hay muchos funcionarios y técnicos que encaran a una persona y por primera vez en la vida de esa persona alguien le dice, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y después esa persona tiene 23 años y nunca tuvo una familia, un contexto, siempre vivió como aquella película deprisa, porque la persona que no tiene un lugar en el mundo, que no terminó la escuela, que vive en un contexto muy pobre, que no tiene futuro laboral, el delito, la droga, esa velocidad que tiene el delito, es como el gusano loco. Gira y no ve la realidad. Claro, es un gira que lo va hundiendo cada vez más. Entonces, hay mucha gente que tendría que tener una alternativa fuera de la cárcel. Más o menos un 20% son los estudios que hay del INR, Ministerio del Interior, al ingreso. Son personas que cometieron delitos de baja peligrosidad, con bajo riesgo de hetero o autoagresión. Entonces requieren otro tipo de tratamiento. En algunas cárceles, como decís tú, las condiciones son para empeorar, sobre todo en la área metropolitana, el hacinamiento, la falta de tratamiento, la falta de acceso a educación, el vivir una vida anormal. Hay un principio de las reglas Mandela que es el llamado principio de normalización, que dice, bueno, cuanto más normal sea la vida en la cárcel, cuanto más parecida al mundo de afuera, mejor es la predicción que esa persona cuando salga va a mejorar. Si tú vivís en un contexto violento, donde tenés que hacerte valer, que tenés que vivir a prepo, tenés que imponer tu voluntad, tenés que pelear por todo, tenés que pelear por una cebadura de mate, por la comida, porque en el tupper que te den no te den menos que al otro, etcétera, etcétera, cuando salís afuera seguís en la misma. Entonces, normalizar este mundo requiere pensar un modelo diferente, un sistema diferente. Ojalá algunos de los partidos que están arriba de la mesa de un plan estratégico en el cual participen todos los partidos políticos como están planteados, redunda en tener un plan, porque es como todas las cosas. Si no hay un plan, corres y no sabes para dónde vas. Vamos a una tanda y ya volvemos, Juan.